Buenos días. Damos la bienvenida a nuestra mesa redonda, en la cual nos acompaña el doctor Juan David Barbosa. Es abogado de la Universidad Javeriana, especialista en Derecho Tributario de esta misma universidad. Cuenta con un máster en Derecho de los Negocios Internacionales y Derecho Económico de la Universidad Georgetown. Cuenta con más de 15 años de experiencia en procedimiento y litigio aduanero y de comercio internacional. Adelante. Muchísimas gracias. Premiemos la puntualidad. Premiemos la puntualidad porque pues finalmente con lluvia uno no sabe cómo y qué va a pasar. Entonces, lo que quiero es, y creo que este es la última conferencia de todo este semestre y de todo de esta aventura que ustedes empezaron, ¿o no? Con esto ustedes acaban, ¿cierto? Falta una, bueno. Pues miren, básicamente lo que pretendió el Instituto Colombiano de Derecho Tributario al señalar pues algo que uno dice, bueno, ¿qué relación tienen los tratados de libre comercio con lo que yo hago en el día a día? Es buscar, y al final de estas 2 horas la idea es poderles resolver esos interrogantes. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es que ya a nivel de tratados de libre comercio no hay marcha atrás y uno cada cierto tiempo escucha este tema, los TLCs. Y lo que pretendíamos era poder buscar cuál era la relación con la tributación, determinando si tienen alguna relación. Al final vamos a poder establecer que sí la tienen, y no solamente en temas de día a día, porque pues, o sea, en materia de TLCs, los TLCs tienen un impacto directo en materia de aranceles y en materia de IVAs. No lo tienen, por ejemplo, en materia de ICA, no lo tienen, por ejemplo, en materia de impuesto predial, pero sí vamos a ver que tiene un efecto directo en la generación y la formulación de la política tributaria. Entonces, pues para todos los efectos sí es importante tener en cuenta los TLCs y lo que dicen y lo que no dicen, lo que permite y lo que no permiten los TLCs. Con un principio básico. Muchas veces cuando uno lee un TLC, vamos a ver así la cláusula de excepción de tributación. La cláusula de excepción de tributación dice, los TLCs, y la vamos a ver en detalle, no regulan los temas tributarios, pero, y el problema está en los peros, establece unas excepciones. Y en la medida que las excepciones terminan siendo muy amplias, es muy importante tenerlas en cuenta y es el ejercicio que les vamos a proponer. ¿Por qué? Porque pues finalmente vamos a ver que los TLC sí regulan lo que se relaciona con los bienes y al hablar de los bienes, con las exportaciones. Ustedes saben básicamente que finalmente, por ejemplo, ICA, ¿grava o no grava las exportaciones? No graba las exportaciones. Y si quisiera grabar las exportaciones, y ahí viene el tema donde finalmente los TLC me empiezan a limitar. Segundo, por ejemplo, todo lo relacionado con trato nacional y nación más favorecida. ¿Puedo grabar de una forma distinta empresas extranjeras a empresas colombianas? ¿Puedo establecer en la forma en que presento la modificación a mi estatuto de renta local una forma distinta en la que grave a los extranjeros, entendió uno por extranjeros, compañías, por ejemplo, sucursales, a las compañías locales? Todos esos temas son los que queremos formular, que sí tienen un efecto directo, y tienen un efecto directo por lo que vamos a ver. Vamos a ver, miren, la OMC y los TLCs, la cláusula de excepción de tributación y los efectos tributarios del principio de trato nacional y cláusula de nación más favorecida. En bienes, exportaciones; en servicios, la prestación del día a día de los servicios, porque el ICA también grava los servicios, ¿cierto? En inversión, ¿qué grava el predial? Los predios, exactamente. ¿Puedo grabar de una forma distinta los predios extranjeros de los predios locales? Ha habido controversias de inversión, que ahora están de moda, tenemos 5 controversias de inversión, inversionista-Estado, relacionadas con impuestos. Sí, en Colombia no hay la primera, pero por ejemplo hay una
Hay varios casos, no vayamos tan lejos, en Ecuador, donde hay una controversia inversionista-Estado, es decir, y finalmente cuando hay una controversia inversionista-Estado no es la Secretaría de Hacienda, es el gobierno colombiano el que tiene que entrar, y ustedes seguramente en los últimos días, porque lo están circulando, creería que también a las entidades distritales, donde reciben una comunicación básicamente qué hacer en caso de una controversia, porque pues ya llegaron las controversias, vamos en 5. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy, en esta conferencia. ¿Y por qué empezamos? Por la introducción. Y empecemos con un tema que me da contexto. Ahora, ¿qué se publicó ayer y qué anunciaron ayer? El tema de Panama Papers, ¿cierto? Y todo el mundo está con el tema de Panama Papers y qué va a pasar con Panamá. ¿Cuál ha sido la posición de Colombia en materia de Panamá? Pues se anunció exitosamente ya la finalización de las negociaciones de un acuerdo de intercambio de información, no un acuerdo de libre comercio que es distinto, un acuerdo de intercambio de información, y pónganme en contexto, ¿qué fue lo que motivó la negociación o aceleró ese acuerdo de intercambio de información? ¿Colombia incluyó en su lista de paraísos fiscales a Panamá? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Cómo fue eso? Hace algún tiempo, y la incluyó y básicamente después la sacó. Pues miren este caso, Argentina en una regulación similar a la que manejó Colombia hace algún tiempo, o la que tiene vigente Colombia, también resolvió incluir a Panamá dentro de esas disposiciones. Argentina tenía unas disposiciones internas. Y básicamente eran unas medidas de corte financiero, tributario, cambiario y registral impuestas por Argentina a los servicios y proveedores de servicios de países que no intercambian información con Argentina a efectos de la transparencia fiscal. En Argentina, en el decreto que Panamá demandó, se llamaban jurisdicciones no cooperadoras. Tiene mucho parecido a lo que pasó en Colombia. Y básicamente, ¿qué pasó? Ahí viene un tema. Y ustedes dicen, bueno, pero esto es un tema tributario. Si un país no está de acuerdo con otro por una política fiscal, ¿qué puede hacer? ¿Qué foro internacional tiene? Pues básicamente, si ustedes leen el estatuto tributario y el estatuto distrital, pues no dice, en caso de que un país esté en desacuerdo con otro por su política fiscal, habrá un órgano supremo. No, eso no existe. No hay como un órgano supremo en materia tributaria que resuelva qué impuesto es bueno y qué no, cómo se debe gravar y cómo no se debe gravar. Hay recomendaciones, si ustedes escuchan por ejemplo las recomendaciones de la OCDE, pero no dejan y no pasan de ser recomendaciones. Y si un país no está de acuerdo con otro, ¿qué puede hacer? Pues lo interesante es que como el comercio está relacionado con los impuestos, y para que haya más comercio, tiene que haber una carga fiscal transparente. Pues finalmente los temas tributarios han empezado a ser discutidos en la Organización Mundial de Comercio. Y eso no es nuevo. Desde el GATT de 1947 vemos cómo temas tributarios se discuten en los foros de comercio y en la solución de diferencias relacionadas con el comercio. Y aquí vemos cómo se hace y Panamá convoca un panel demandando o alegando el incumplimiento de Argentina por este decreto, señalando que Argentina, con las 8 medidas que establece, incluyendo políticas en materia de precios de transferencia, retenciones en la fuente, está discriminando a las empresas panameñas y está discriminando a los servicios panameños. E invoca básicamente un acuerdo de la OMC, no un acuerdo tributario, porque la OMC, como les digo, la OMC no establece ningún convenio de doble imposición, no establece impuestos, simplemente establece normas que permitan la prestación de los bienes, la prestación de los servicios, de forma plurilateral, la evolución y el buen desarrollo de las compras públicas. Y en ese sentido, pues Panamá lleva a Argentina a un panel de expertos en comercio, no expertos en tributación, y que van a analizar el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios, que es el que regula todo lo concerniente al intercambio de servicios entre países, y que va también, porque Panamá también alega el incumplimiento del GATT.
y el incumplimiento del GATT en materia de trato nacional. Vamos a ver en detalle ahorita qué es ese tema del trato nacional. Y pues Panamá demanda a Argentina. La OMC es un foro entre estados, no entre empresas. Y en primera instancia, la conclusión del grupo especial es que efectivamente las normas de Argentina están discriminando a Panamá en virtud del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios y le recomienda al órgano de solución de diferencias solicitar a Argentina que ponga sus medidas en conformidad con las obligaciones que le corresponden. Es decir, un tema tributario, un decreto que implementa Argentina para regular todo lo concerniente a jurisdicciones no cooperadoras, termina siendo discutido en la OMC. Y más aún, un panel resuelve que esas medidas no están de acuerdo con las normas de comercio y tiene que levantarlas. Le recomienda básicamente ponga sus medidas en conformidad con las obligaciones. ¿Qué alegaba Panamá o cuál era el argumento de Panamá? Que lo estaban discriminando, que los servicios panameños al entrar en esa lista se habían perjudicado y el comercio por ende se había perjudicado. Panamá solicita apelación porque no es del todo claro y Argentina también apela y al final el órgano de apelación, que es la instancia superior, concluye que habida cuenta que hemos revocado la conclusión, revoca. Al final revoca la decisión del grupo especial y le dice no señores, Argentina puede establecer esas disposiciones. Argentina básicamente, este decreto que establece tratamiento distinto y diferencial frente a jurisdicciones no cooperadoras, no está violando ninguna de las disposiciones del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios. Argentina puede seguir con su decreto, Argentina puede seguir tratando de una forma distinta a las sociedades y a los servicios panameños en la medida y siempre y cuando se considere una jurisdicción no cooperadora. Finalmente, pues, o sea, eso lo que quiere decir es que Argentina no tuvo que modificar su legislación interna, su regulación interna. Pero lo interesante del tema es cómo, nuevamente, un sistema de comercio entra a establecer si una medida tributaria, porque era bien o mal una medida tributaria, tiene que ser revocada o no tiene que ser revocada. Eso es lo que nos termina ocurriendo, es que para todos los efectos, si los países no están de acuerdo con un tema tributario, la OMC, la Organización Mundial de Comercio y el sistema de solución de diferencias se ha vuelto el foro tributario por excelencia. ¿Y qué pasa? La OMC no me va a decir ponga el impuesto o haga esto. Miren lo que decía el panel, que ponga sus medidas en conformidad con las obligaciones. Ellos no me van a decir cómo, me van a decir simplemente que no están conformes con el acuerdo, con el respectivo acuerdo que se esté analizando. Ya como cada país verá cómo pone de conformidad sus normas. ¿Y esto por qué es importante? Como en todo en temas internacionales, si la OMC no tuviera dientes, pues finalmente pues sería un fallo para enmarcar. ¿Cuáles son los dientes de la OMC? Algo que se llama la retaliación. ¿Y en qué consiste la retaliación? Finalmente, ustedes saben, básicamente, 1947, queremos GATT, queremos comercio. ¿Cuál es la lógica de la comunidad del carbón y del acero? Si hay comercio no hay guerras. Y si hay comercio hay intereses. Y si hay comercio hay negocios. ¿Y cuál es el éxito? 1994, Ronda de Montevideo, que genera lo que se llama hoy en día la Organización Mundial de Comercio. La retaliación. ¿Y en qué consiste la retaliación? Panamá, hipotéticamente, está incumpliendo. Perfecto. Entonces, ¿Argentina qué puede hacer? O Argentina está incumpliendo. ¿Panamá qué puede hacer? Panamá puede empezar a poner una carga especial y diferenciar a los servicios, al comercio panameño que pase por el puerto. Panamá puede poner un arancel diferencial a los productos argentinos. Y ustedes van a decir, ¿qué tiene y cuál es la relación entre servicios y productos? Esa es la ventaja de la retaliación. Colombia en este momento tiene 2 casos en la OMC, y son 2 casos que tienen relación directa con impuestos. Uno es el de aranceles mixtos, impuestos al comercio exterior. Estamos hablando finalmente de los impuestos que Colombia le cobra a las importaciones de zapatos y confecciones. Ustedes saben, hace algunos años
básicamente se estableció un arancel mixto, donde finalmente el argumento de Panamá es que Colombia supera el consolidado, los compromisos que Colombia tiene a nivel de aranceles. Ese es el primer caso. El otro caso es aún más interesante porque les afecta directamente a ustedes. El caso del impuesto al consumo. ¿Qué pasa? Básicamente, Colombia fue llamada a consultas, todavía no hay panel, por la Unión Europea en la forma como se maneja el impuesto al consumo de bebidas de licores. ¿Ustedes como Secretaría reciben algo del impuesto al consumo? Ustedes no tienen monopolio, porque Bogotá no ejerce el monopolio, pero el impuesto al consumo, cuando yo consumo este fin de semana una botellita de aguardiente néctar, un whisky, un ron, básicamente Bogotá sí recibe impoconsumo, ¿cierto? Pues básicamente el argumento de la Unión Europea es que ese impoconsumo es discriminatorio. ¿Y en qué consiste la discriminación? Finalmente, si es más arriba de 35 grados alcohólicos y menos de 35 grados, pues finalmente hay una tarifa diferencial de impuesto a consumo. Y acuérdense además, no es solamente en temas de impuesto a consumo, del monopolio. La participación, Bogotá no cobra participación, pero Cundinamarca sí, por ejemplo. Cundinamarca ya empezó a cobrar participación, o por lo menos en la ordenanza se señala que va a empezar a cobrar participación. Pues finalmente la participación es un reflejo donde como mínimo puede tener como referencia el impoconsumo. Entonces, acá tenemos un tema tributario, donde finalmente si la Unión Europea decide llevar a Colombia ante un grupo especial y posteriormente, independientemente del resultado, se lleva a la apelación, en caso de que Colombia pierda, lo lleva a apelación, es posible que la Unión Europea, y miren lo interesante de la OMC, retalie, decida retaliar. ¿Y cómo retaliaría? No retaliaría poniéndole un arancel, por ejemplo, al aguardiente colombiano que se exporte a la Unión Europea. ¿Cómo es la retaliación? Retaliación puede ser poniéndole un arancel. ¿Qué es lo que consumen los europeos? Flores. Ahorita, ¿qué fue? O sea, para los floricultores un día importante a nivel mundial, ¿cuál es? San Valentín. ¿Y qué pasó? ¿Y ayer, el domingo, qué pasó? Las madres. Y básicamente el Día de las Madres es distinto en Colombia, es distinto en Rusia, es distinto en Holanda, y finalmente, pero Holanda básicamente es un gran consumidor de flores, aunque es un gran productor, es un gran consumidor de flores, Europa en general. Entonces finalmente la retaliación lo que puede terminar es un arancel a las flores colombianas o un arancel al banano colombiano o al café colombiano en virtud de un incumplimiento de Colombia de su política contra los licores. ¿Qué tenemos ahí? Tributos, tributos, tributos. Entonces finalmente lo interesante de este tema es cómo en virtud y en desarrollo de la no existencia de un tribunal, de un foro de solución de controversias tributarias, la OMC ha asumido esa competencia. Y hemos tenido controversias en materia de impuestos indirectos. Acá, pues básicamente, pues finalmente no es solamente arancel, también IVAs o otros impuestos indirectos. Y hemos tenido controversias en la OMC también en impuestos directos. Y también en precios de transferencia. Y miren, algo tan simple, pero tan complicado y tan de moda, como jurisdicciones no cooperadoras terminó en un foro, en un panel de la OMC. Es decir, básicamente aquí vemos, y esa es la razón, pues, o sea, por la que estamos acá, que a nivel de política, si un Estado no está de acuerdo con otro, pues finalmente la OMC, la Organización Mundial de Comercio, se ha vuelto el foro donde se discute lo tributario a partir de la óptica del comercio. Con efectos directos, donde miren, si hubiera el órgano de apelación confirmado la decisión del grupo especial, pues Argentina tenía que poner sus medidas, y cuando hablamos de medidas es sus normas internas, incluyendo las tributarias, de conformidad con la OMC. Entonces, sí. Esas medidas, digamos, en un caso que el Estado esté haciendo el proceso para ingresar a la OCDE y esas medidas establecidas generen, digamos, un caso como el de Panamá, Argentina,
¿la OMC también sería el órgano para establecer esas dificultades entre esos dos, haciendo dentro del proceso para vincularse a la OCDE? No, ahí no, ¿por qué? Porque básicamente la OCDE es un club y a mí nadie me está forzando a entrar a ese club. Entonces, pues finalmente las recomendaciones de la OCDE lo que tienen es un carácter diplomático y finalmente, pues como tal, y ha pasado, pues de no cumplirlas, pues en la medida que ustedes han visto, todos los estados miembros de la OCDE tienen que votar a favor para que Colombia ingrese a ese club, pues finalmente puede que se llegue a retrasar el ingreso, pero de no hacerlo, o de hacerlo y que se le permita y se le condicione, pues finalmente no está condicionado y la OCDE no tiene, como la OMC sí tiene, un sistema de solución de diferencias ante el incumplimiento. Entonces, pues por eso ustedes ven que hay mucha presión anterior a que Colombia ingrese a la OCDE, pero ya después, pues finalmente será un tema diplomático, primero el mantenimiento o segundo la conformidad. En este momento la gran presión está básicamente para que pongamos la casa en orden para que nos dejen entrar al club. Pero la OECD no tiene un foro como es la OMC. Y tampoco no hay antecedentes, como para todos los efectos no deja de ser un tratado, la OCDE, podría ser llevado a la OMC, porque básicamente la OMC tiene que, si ustedes ven, resolver controversias a partir de violaciones de sus propias normas, que es el GATS, y en este caso el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios y el Acuerdo General sobre Comercio de Bienes. Pero, la OCDE es un club donde, bueno, ingresan unos, no todos, y hay un proceso para ingresar. De acuerdo. En la OMC hay alguna restricción, hay algunos miembros participantes, hay algunos países que definitivamente se les ha dicho no, con ustedes no. Miren, hoy en día la OMC tiene más de 160 países. Está desde Colombia, Cuba, por ejemplo, es miembro de la OMC, Haití, Venezuela, Rusia, China, India, Vanuatu es una isla chiquitica. Y básicamente, finalmente, son cada vez menos los países y menos las economías que no son parte de la OMC. Entonces, pues finalmente hay un proceso de accesión. Colombia es miembro de la OMC desde 1994. La ley 170 fue la que ratificó internamente el ingreso y la accesión de Colombia a la Organización Mundial de Comercio. Entonces, para todos los efectos, pues este es un club, más que un club, este es un tratado donde son muchos los que están y son cada vez menos los que no están. Diría que no son más de 20 países los que no son miembros de la OMC. Lo que sí puedo afirmar es que todo el comercio de Colombia se encuentra regulado por la OMC. Y cuando hablo de todo el comercio, es todos los socios con los que Colombia hace y tiene relaciones comerciales son miembros de la OMC. Puede que haya alguna excepción en algún producto ínfimo, pero es totalmente tangencial. ¿Algún país que sea conocido por algo importante y que no haya querido o no haya sido aceptado en la OMC? Ninguno. Miren, China, Rusia, Corea del Sur, India. De pronto tendría que revisar si Corea del Norte, pero pues nuevamente, pues ustedes, o sea, el comercio con Corea del Norte, además no solamente la ONU creo que lo prohíbe, siguen en vigencia las prohibiciones. Entonces, Estados Unidos, la Unión Europea, Brasil, Argentina, México, o sea, puedo seguir enumerando, Australia. Y de hecho, si hago el ejercicio, Canadá, Estados Unidos, la Unión Europea, EFTA, que son Suiza, Liechtenstein, Noruega e Islandia, CAN, Perú, Bolivia, Ecuador, Brasil, Honduras, Guatemala y Salvador, México, Chile y Corea del Sur, todos son miembros de la OMC. Y a partir de esa OMC, lo que pasa es que finalmente la OMC es un tratado donde para efectos de negociar y de seguir negociando todos tienen que estar de acuerdo. Y si un país no está de acuerdo, pues finalmente puede, y cada uno tiene su voto, se necesita el consenso para efectos de aprobar modificaciones. Y eso ha hecho y ha dificultado, y ustedes oyen algo que se llama la ronda de Doha, que sigan y avancen las negociaciones. Afortunadamente ahorita el nuevo presidente de la OMC pues ha
logrado algo que se llama el acuerdo de facilitación, pero las negociaciones en ciertos temas han sido muy complicadas, y eso lo que ha motivado es que países como Estados Unidos hayan buscado profundizar vía tratados de libre comercio, porque la OMC y los TLC no son incompatibles, son complementarios, y lo que ocurre con los TLCs que se celebran en el marco de la OMC es que es una negociación bilateral entre dos, o plurilateral en más partes, que lo que busca es profundizar los compromisos que se tienen en la OMC. ¿Y qué es lo que busca? Busca una zona de libre comercio. ¿Y qué es una zona de libre comercio? Una zona de libre comercio lo que va a buscar es que en un futuro el grueso o casi que todo el comercio, por ejemplo, con Estados Unidos, no pague aranceles. Todo lo que vaya de Colombia a Estados Unidos no va a pagar aranceles. Y todo lo que venga y provenga de Estados Unidos a Colombia tampoco va a pagar aranceles. Los aranceles es un tributo que sale de la ecuación en una zona de libre comercio. Y en ese sentido, eso no quiere decir que no se graben con impuestos lo que entre de Estados Unidos a Colombia. Sigue existiendo el IVA, sigue existiendo el impoconsumo, sigue existiendo el impuesto de renta, sigue existiendo el impuesto predial. Pero entonces finalmente lo que vemos es que en el marco de esos TLCs que regulan y que regula un TLC, acceso a mercados, origen, medidas sanitarias, regulan todo lo relacionado con el comercio de bienes, pero los TLCs también regulan servicios. ¿Y qué es un servicio? El comercio de servicio hoy en día es más o menos, un poco más, un poco menos, el 30% del comercio mundial. ¿Y qué entendemos por servicios? Esto es un servicio. Acá me están grabando y finalmente, perfectamente, ustedes ven Open English o ven esos cursos de inglés, eso es un servicio. Ustedes cuando llaman y hacen una reserva, eso es un servicio. Ustedes cuando compran en línea, eso es un servicio. Y el grueso de los servicios finalmente cada vez está creciendo y cada vez pues finalmente tiene la posibilidad de cruzar fronteras. En servicios no hay aranceles, eso no quiere decir que no haya impuestos. Ustedes veían, por ejemplo, temas como la asistencia técnica, los servicios técnicos y la consultoría, incluso a nivel de rentas nacionales, tiene una tributación distinta. Y parte de una ficción de que un servicio técnico, así sea prestado en el exterior, puede ser, si es el beneficiario una empresa en Colombia, que se entienda prestado en Colombia, y tiene una carga tributaria distinta, y se le practican unas retenciones. Igual, pues finalmente, tiene pues el tema de los servicios, una regulación a nivel de los impuestos distritales. Y no solamente aplica servicios de call centers, los servicios financieros son servicios. Las telecomunicaciones son servicios y están reguladas en los TLCs. Adicionalmente, en los TLCs tenemos algo que no está regulado en la OMC. La OMC nunca se pudieron poner de acuerdo, ni en la OCDE tampoco, sobre la inversión. Ustedes sabían que hace muchos años, y han escuchado de la Comunidad Andina, la Comunidad Andina comenzó con Chile. Y comenzó con Chile, y comenzó con Colombia, y comenzó con Ecuador, y comenzó con Bolivia. Pero Chile resolvió salirse de la Comunidad Andina en virtud de su política de inversiones. No estaba de acuerdo con la política de inversiones que estaba manejando al interior de la Comunidad Andina y resolvió salirse de la Comunidad Andina. Las inversiones han sido un tema muy sensible. Yo permito inversión extranjera, en Colombia ya se liberalizó la inversión extranjera, salvo algunos sectores que están controlados, pues la inversión extranjera puede ser en la totalidad. ¿Ustedes en qué sectores se les ocurre que están controlados? ¿De acuerdo? Periódicos, por ejemplo. Todavía hay alguna norma que dice quién puede ser y quién no puede ser el director de un periódico. En fronteras, en temas de compañías de seguridad, hay una serie de restricciones todavía a nivel de inversionistas extranjeros, pero son menos y están ahí.
Pero entonces los TLCs sí entran a regular los temas de inversiones. De igual forma, los TLCs complementan lo que también está en la OMC, porque la OMC regula bienes, regula servicios y regula propiedad intelectual. Todo el manejo de las marcas, de las patentes, está regulado también en la OMC y en los TLCs. Y adicionalmente los TLCs tienen dos temas que no han sido regulados por la OMC. ¿Y cuáles son esos? Los temas laborales y los temas ambientales. En la OMC no se han puesto y no se han podido poner de acuerdo en cómo regular el comercio y la relación con los temas laborales. Porque la mano de obra finalmente todo viaja. ¿Han visto esas impresoras 3D? Ahí básicamente finalmente ya eso es una revolución para el comercio internacional. Los servicios viajan, pero la mano de obra no. Y por ejemplo, la OMC no regula el tema de visas. La OMC no regula el tema, por ejemplo, de migraciones, de migrantes. Los TLCs en el capítulo laboral, pues en algunos tampoco regulan el tema de visas, pero sí regulan el tema de los estándares laborales. Los TLCs, a diferencia de la OMC que tampoco se ha podido poner de acuerdo con los temas ambientales, sí establece obligaciones ambientales. No se trata, porque pues acuérdense, queremos una zona de libre comercio, no se trata de que por ser mucho más flexible en los temas ambientales, busquemos atraer inversión extranjera del otro país, pero con detrimento de nuestro propio medio ambiente. Entonces, estos son temas que regulan los TLCs. Y los TLCs también regulan tributos. Y por eso es que estamos acá. En la parte ambiental es bien importante eso, porque más que cualquier cosa cuando hablamos de las organizaciones mundiales de comercio, cuando estamos enfocados en esa parte comercial, pues ¿qué es lo que le interesa a las organizaciones y a los países? Aumentar su capital, aumentar su ganancia. No importa acabar con medio mundo, con tal de tener ese capital y recuperar esa inversión que la naturaleza nos da. Desafortunadamente no hay los suficientes controles en este tema y cada día estamos sacando más con estos recursos naturales que no son renovables, con tal de enriquecer a unos pocos, pero se está acabando y la recuperación ambiental a largos años termina siendo más costosa que lo que se recupera en un determinado momento. De acuerdo. Y lo que busca básicamente, hay un tema que es el dumping ambiental. No se trata finalmente de que yo atraiga inversión en detrimento del ambiente. Pues los TLC regulan los temas ambientales. Y miren, el TLC con Canadá, el tema con Estados Unidos, con la Unión Europea, con Chile y con Corea del Sur, tienen disposiciones ambientales. Por supuesto, y aquí hago un énfasis, acá lo que se busca es transparencia en comercio. Y pues finalmente la idea de estos TLCs es que busquen el justo equilibrio entre transparencia y medio ambiente. Y que las decisiones ambientales, así como las decisiones fitosanitarias o las decisiones técnicas, no se vuelvan una traba al libre comercio. Entonces finalmente la idea, y eso es lo difícil, libre comercio y protección al medio ambiente. Y aquí el tema es básicamente, y inversión, es transparencia y coherencia. Eso es lo que busca básicamente finalmente los TLCs. La cláusula de excepción de tributación. La cláusula de excepción de tributación aparece precisamente a raíz del reconocimiento de los países que en la OMC sí se discuten temas tributarios. Lo veíamos con el caso de Panamá, lo veíamos con el caso de impuesto al consumo. ¿Y qué regulan los TLCs? Establecen al final, en un capítulo que se llama excepciones, la excepción tributaria. ¿Y qué nos dice esa excepción? Nada en lo dispuesto en el presente acuerdo afectará los derechos y obligaciones de cualquier parte bajo cualquier convenio tributario. En caso de incompatibilidad entre este acuerdo y cualquiera de estos convenios, prevalecerá el convenio en la medida de la incompatibilidad. En el caso de un convenio tributario entre dos o más partes, las autoridades competentes bajo ese convenio tendrán la responsabilidad exclusiva de determinar si existe alguna incompatibilidad entre este acuerdo y ese convenio. Entonces, finalmente lo que está haciendo es privilegia lo tributario sobre las disposiciones de los TLCs. Pero,
básicamente establece unas excepciones que son las que vamos a ver en la segunda parte pues, de esta conferencia. ¿Cuál fue la lógica de establecer esa cláusula de excepción tributaria? Hay un tema, y básicamente si ustedes ven, con independencia que estén o no de acuerdo con los TLCs, reiteradamente cuando al comienzo de estos TLCs, y todavía se discute, así ocurrió en el caso de Corea, que fue manejado en la Corte Constitucional, se habla de la soberanía de los países. Y si en virtud de los tratados de libre comercio, Colombia, o el país que celebre el TLC, o cualquiera de los dos, está renunciando a su soberanía. Con independencia de esta discusión, lo que se busca con esta cláusula de excepción tributaria es 4 temas. Reconocer la soberanía tributaria de los estados. Es decir, los TLC no me empiezan a condicionar cómo debe ser la reforma tributaria. ¿Y qué debo de tener? Por ejemplo, usted preguntaba en el tema de la OCDE. Para los TLC no hay ningún capítulo que me diga el impuesto de renta tiene que ser cedular, o el impuesto de la renta tiene que ser de fuente mundial, o tiene que ser de fuente nacional. No, eso no me lo dicen los TLCs. Los TLC respetan y no entran en esa instancia, respetan la soberanía tributaria. Pero lo que sí hacen los TLCs es establecer expresamente lo que ya les mencionaba y que vamos a desarrollar ahorita, la no discriminación. Grave como quiera, pero no discrimine entre extranjeros, y cuando digo extranjeros no discrimine entre miembros de mi país frente a miembros del otro país. De acuerdo. Que en Colombia pues está reflejado en el principio de igualdad. Lo que pasa es que finalmente en Colombia el principio de igualdad ya había sido interpretado, por ejemplo, cuando estaba en vigencia, aquí había un crédito tributario, cuando estaba el artículo del crédito tributario, regulaba de una forma distinta el crédito tributario indirecto si yo tenía un tratado de libre comercio, así no lo tenía. Entonces, pues finalmente lo que me dice el TLC es con independencia usted no me puede discriminar, y no me puede discriminar en la tributación. Ya es ahí donde vamos a ver básicamente que con independencia que dice que el TLC no regula impuestos, sí entra a establecer obligaciones concretas para evitar la discriminación. Y es ahí donde finalmente pues es importante pues esta charla, porque pues en el momento en que ustedes elaboren una ordenanza o entren en el día a día de los impuestos distritales, pues el Estado para efectos cuando celebra el TLC, salvo excepciones, por ejemplo como el tema de compras públicas, no celebra un TLC para decir solamente las leyes son las que se regulan por TLC. Ya lo hemos visto. Las ordenanzas también entran cobijadas, porque cuando un Estado celebra un tratado de libre comercio, lo celebra como Estado, independientemente de que se considere el nivel central o el nivel local o municipal. Que básicamente también refleja el propósito generalizado de doble imposición. Y eso se refleja con la cláusula que les mencioné. Si hay un convenio de doble imposición, prima las disposiciones del convenio de doble imposición. ¿Con quién tenemos doble imposición? Mire, Canadá. ¿Hay un tratado? Sí. Con Estados Unidos se está negociando. Con la Unión Europea no hay un convenio de doble imposición Unión Europea, pero entre los países que forman la Unión Europea tenemos con España y con Francia, por ejemplo, con Portugal. Vigentes España y Francia. Con EFTA, con Suiza, por ejemplo. CAN Mercosur, tenemos un convenio con la CAN, la decisión andina. Triángulo del Norte no tenemos convenio de doble imposición con Honduras, Guatemala y Salvador, pero sí tenemos con México, y sí tenemos con Chile, y sí negociamos con Corea del Sur. Entonces miren que va acompasado. Esa relación de tratados de libre comercio y convenios de doble imposición sí existe. Y básicamente por eso la razón pues de esta cláusula. Privilegiar cuando haya un convenio de doble imposición, pero el hecho de que haya un TLC no me obliga a tener un convenio de doble imposición. Vino en el caso de Estados Unidos. Y hay una peculiaridad. Los convenios de doble imposición afectan lo local. ¿Qué es lo que usted... ¿Sí? Entonces, finalmente, para todos los efectos, pues lo importante es, y aunque no hablan de los impuestos locales, pues finalmente, o sea, en los convenios de doble imposición, pues no se regula, salvo, podría regularse, pero no que yo sepa, y no sé si
si lo vieron, pero no se regula el tema del ICA, o no se regula el impuesto predial, se regula el impuesto de renta, se regula el impuesto de patrimonio, hay la discusión si entra el CRE, no entra regulado el IVA, pero finalmente, pues, ¿qué es lo que pasa? Es como va avanzando, pero ¿qué pasa? A nivel de no discriminación, básicamente no encontramos nada que me excluya los impuestos locales. Y finalmente, lo que buscan esa cláusula de excepción de tributación es eso, conciliar lo tributario con el comercio internacional. Los TLCs también tienen un capítulo de solución de diferencias. ¿Qué pasa en la práctica? Si así lo quisiéramos, podríamos iniciar una solución de controversia dentro del TLC, pero en la medida en que también tenemos la OMC, lo que ocurre, y muchas veces, y viene la discusión es, si hay un incumplimiento de ese TLC, seguramente el Estado va a buscar llevar esa controversia a la OMC. Panamá, miren esa discusión que parecía como tan esotérica, o más que esotérica, tan ajena al comercio, conciliar tributación con comercio internacional. Y miren cómo empieza la cláusula. Salvo lo dispuesto en este artículo, ninguna disposición de este acuerdo se aplicará a medidas tributarias. ¿Y qué se entiende por medidas tributarias? Se entienden leyes, reglamentos, procedimientos, requisitos o prácticas. Y solamente a nivel central, no, también, como les digo, local. Y esos impuestos y medidas tributarias incluyen impuestos nacionales y locales, impuestos directos e indirectos, exenciones y minoraciones, impuestos, tasas y contribuciones, conceptos y jurisprudencia. Es decir, básicamente lo que nos está diciendo acá es, salvo lo dispuesto en este artículo, ninguna disposición de este acuerdo se aplicará a medidas tributarias. Es decir, los TLCs no me establecen impuestos, pero tengo que ver qué es lo que me dice esta cláusula. Y entonces vamos primero. Veíamos el segundo, convenios de doble imposición. Colombia, ¿quién tiene convenios de doble imposición? Pues con estos países. Y sigue negociando. ¿Qué me dice? El tercer párrafo de esa cláusula. No obstante el párrafo segundo, es decir, no obstante que priman los convenios de doble imposición, hay dos temas. Primero, el artículo 2.2 Trato Nacional y aquellas otras disposiciones de este acuerdo necesarias para hacer efectivo dicho artículo se aplicarán a las medidas tributarias en el mismo grado que el artículo 3 del GATT de 1994. Y segundo, el artículo 2.2 Impuestos a las exportaciones se aplicará a las medidas tributarias. Entonces vamos por partes. ¿Qué me dice? ¿En qué consiste el trato nacional? El trato nacional del artículo 3 del GATT lo que me dice es que yo no puedo tratar a los productos extranjeros una vez paguen aranceles de una forma distinta a los productos locales. Y ese tratamiento o ese trato nacional incluye impuestos. Es decir, yo no puedo establecer un impuesto, por ejemplo, de IVA distinto para productos extranjeros de productos locales. Y ya ha habido casos. Y vamos a ver cómo tiene aplicación directa y vamos a ver cómo tiene una aplicación directa no solamente en la formulación de política, sino en la determinación de qué puedo grabar y cómo debo de tratar, porque pues, o sea, no solamente las medidas, sino en el tratamiento. Eso para bienes. Vamos a ver que hay trato nacional también para servicios y para inversión. Y ese trato nacional para servicios también tiene efectos tributarios. Yo no puedo discriminar en virtud de los TLCs en la forma que grabo y cómo grabo a un prestador de servicios local de un extranjero. ¿Y en qué consiste este artículo de impuestos a las exportaciones? Y que me diga que se aplica a las medidas tributarias. Lo que me está diciendo es que no puede haber impuestos a las exportaciones. Vamos por partes. ¿Qué me dice el trato nacional? Ya leamos el artículo en específico. Son los impuestos y otras cargas interiores no deberían aplicarse a los productos importados o nacionales de manera que se proteja la producción nacional.
Los productos importados no estarán sujetos directa ni indirectamente a impuestos interiores u otras cargas interiores de cualquier clase que sean superiores a los aplicados directa o indirectamente a los productos nacionales similares. Los productos importados no deberán recibir un trato menos favorable que el concedido a los productos similares de origen nacional en lo concerniente a cualquier ley, reglamento o prescripción que afecte a la venta, la oferta para la venta, la compra, el transporte, la distribución y el uso de estos productos en el mercado interior. Entonces miren, básicamente, sí pero no. La OMC no me establece impuestos, pero me dice básicamente qué pasa y qué me busca. Concilia tributación con comercio internacional. Entonces, lo que me establece ese principio, que me está diciendo, no me está diciendo cuál es la tarifa, no me está diciendo cuál es la base gravable, lo que me está diciendo es que los impuestos no deberían aplicarse a los productos importados o nacionales de manera que se proteja la producción nacional. O sea, yo puedo grabar como quiera a los productos nacionales, puedo grabar como quiera a los productos importados, pero no puedo discriminar, los tengo que grabar de manera que no se pueda proteger, que no estén protegiendo la producción nacional. ¿Qué supone? Entonces, el trato nacional se aplica una vez pasa la frontera, con independencia de los aranceles, básicamente, pues finalmente cualquier impuesto entra y se rige por este principio. ¿Y qué pasa si hay un incumplimiento de este principio? Ese principio pues está en los TLCs y está en la OMC. Y por supuesto que si se incumple dentro de los TLCs, si yo digo voy a grabar de una forma distinta a Venezuela, a los productos venezolanos, a los productos argentinos, a los productos costarricenses, pues el Estado argentino, venezolano o costarricense puede decidir si inicia una solución de diferencias dentro del TLC o una como la que vimos que inició Panamá contra Argentina. Y acuérdense con lo que empezamos esta charla, la retaliación. Impuestos a las exportaciones. ¿Qué es lo que pasa? No puede haber impuestos a las exportaciones, salvo los que estén expresamente reservados por el Estado colombiano. ¿Cuáles fueron? Contribución cafetera y esmeraldas. A mí se me ocurre establecer un impuesto a las ventas o se me ocurre entrar a modificar el ICA. No podría. Estaría incumpliendo los compromisos internacionales. No puede haber impuestos a las exportaciones. Y esos impuestos incluyen los impuestos locales. Esa es la razón, finalmente, por la cual pues ustedes ven que con independencia que se cambie la ordenanza, pues o sea, ese sería el primer limitante si yo quisiera entrar a modificar el Estatuto de Rentas de Bogotá. Por ejemplo, hay una excepción que es contribución cafetera y esmeralda. Si yo quiero poner un impuesto, por ejemplo, y estamos hablando de bienes, al petróleo, no lo puedo poner. No puedo discriminar y ahí hago una precisión. Yo puedo poner impuestos a los bienes, pero no específicamente a las exportaciones. Ya distinto sea que todo se exporte. Eso es otra cosa distinta. Pero básicamente, como tiene que estar redactado, es que tiene que ser el mismo impuesto si se vende, así se exporta. Ahí hay una diferencia. ¿Qué pasa con bebidas alcohólicas? Con bebidas alcohólicas, para todos los efectos, es importante señalar que Colombia solicitó una moratoria. Un plazo que decía, las medidas relacionadas con la aplicación de impuestos a las bebidas alcohólicas hasta 2 años después de la entrada en vigor del acuerdo. Con Estados Unidos 4 años a partir de la entrada en vigor del acuerdo. Mayo 15 ya va a ser. El acuerdo con Estados Unidos entró el 15 de mayo del 2012. El 2016, el 15 de mayo, vence el término de 4 años.
por eso es que tenemos, pues, o sea, básicamente, y esa es la razón que explica el panel, o pues no el panel, todavía no hay panel, las consultas, porque Colombia todavía no ha modificado la forma en cómo tributan los licores extranjeros de los licores nacionales. Acuérdense, finalmente la forma es, si es más de 35 grados alcoholimétricos paga un impuesto, tiene una tarifa. Si es menos de 35 grados alcoholimétricos, tiene otra tarifa. Eso es lo que entra básicamente y lo que está alegando la Unión Europea, y Estados Unidos se hizo parte frente a las disposiciones de Colombia. Por eso es que se encuentra en este momento en el Congreso un proyecto que está tramitando el régimen propio y está modificando la tarifa. Y está modificando la forma como se aplica el monopolio y está modificando el tema de los contratos de distribución. Es un tema donde pues finalmente ustedes, por supuesto, la Secretaría tienen que hacer seguimiento. ¿Bogotá básicamente emite estampillas? Está la estampilla de la Universidad Distrital, que se hace un aporte en todos los contratos que se hacen a nivel de alcaldía. Los contratistas pagan De la Universidad Distrital. Pero por ejemplo, cuando yo veo, y ahí me surge la duda, cuando uno va a Jumbo y compra aguardiente Néctar, ¿ese aguardiente Néctar pagó el impuesto para Cundinamarca o para Bogotá? Para Cundinamarca, ¿cierto? ¿Bogotá qué recibe? Bogotá recibe una participación, pero ¿vía qué iba o...? No, sobre el consumo, porque, digamos, ese consumo es de los departamentos y ese está administrado por parte de esta organización de departamentos. Sí, el fondo cuenta. Con el fondo cuenta, y a través del fondo cuenta se da una participación a Bogotá sobre el consumo que se ha hecho en Bogotá. Distrito. Ah, perfecto. Reciben una participación de ese impuesto de consumo. Es decir, si el recaudo subiera, pues Bogotá recibiría mayor participación, pero Bogotá no es... O sea, la estampilla, cuando uno abre un aguardiente Néctar o un whisky, es la estampilla de Cundinamarca. Bogotá no emite estampillas. Y Bogotá, pues finalmente no tiene... Al ser un impuesto, me imagino, entonces departamental, pues finalmente lo que recibe es una participación de ese fondo cuenta sobre las ventas. ¿Y eso quién lo maneja? ¿Lo maneja la Secretaría que le pasa un informe o cómo? La Secretaría emite tornaguías por las cuales se ve cuál ha sido el tránsito que tienen estos bienes dentro de la jurisdicción del distrito, para así ver su comercialización y consumo, que es básicamente el consumo lo que finalmente se graba. Entonces, digamos, existe en ese momento una grave preocupación en el distrito por cuanto la modificación que se haga del impuesto, la participación puede bajar y pues sería como se da un trato discriminatorio en el sentido que pues si bien el consumo en los departamentos es alto, el lugar donde más se consume es en el distrito y es donde más se aporta para ese tributo especialmente. Y han hecho, porque básicamente hoy en día como lo que está es, la Secretaría ha medido cuál es el grado de alcohol ilegal de legal. Sí, porque digamos, ese consumo es sobre los, como llamarían los spirits, sí, las bebidas, los alcoholes fuertes, y es con base en esa alcoholimetría que se determina cuál es pues primero el impuesto ya está determinado así, y con base en el impuesto es que también se determina la participación que tiene el distrito sobre eso. ¿Sí? Entonces, la variación con base, por ejemplo, el reclamo que está haciendo la Unión Europea en la aplicación del TLC para diferenciar ese nivel alcoholimétrico, pues llegaría a afectar directamente también la participación. ¿Sí? De ahí que, digamos, esa parte de la soberanía tributaria que se tendría ya sería a nivel nacional en cuanto a la aplicación del TLC, porque pues las regiones y el distrito participan por ser parte de la nación, pues no, o sea, directamente pues, podría determinar una inexequibilidad en el sentido de que está la restricción que la nación no puede afectar las rentas territoriales y en este caso se afectaría. Si bajan. Claro. ¿Y si suben? Que ese es Sí. el grado de incertidumbre que hay. ¿Cuál es la relación de impuesto legal de impuesto legal? ¿Sigue siendo 1 o sea, sigue siendo 2-4? En Bogotá, ¿cuánto es el licor? Porque pues en Bogotá es tal vez donde creo que el ratio del licor legal es mayor
a otras partes. Pero ¿han medido eso o eso no está medido? Creo que está medio, no tendría los cifras en este momento, pero sí, Bogotá se ha hecho un trabajo bastante juicioso en cuanto a reducir el nivel de paso de contrabando dentro de la jurisdicción. De hecho, pues, digamos, en este caso estamos hablando de alcoholes, pero nosotros tuvimos un litigio jurídico bastante fuerte con la Philip Morris por el contrabando que estaba surgiendo de cigarrillos. Y de hecho nosotros tuvimos el problema es que la mayor productora de cigarrillos nacionales ya se fue y está produciendo desde Chile. Entonces pues Cotabaco ya no está produciendo acá. De acuerdo. No lo puse acá. Sí. Entonces estamos importando el cigarrillo nacional. Eso es un tema muy interesante. Ahorita va para segundo debate, pues va para plenaria finalmente. Lo que se estima, y hay estudios serios, por ejemplo de econometría, se estima que el recaudo sí puede subir, no sé en Bogotá finalmente, pero pues lo que se está buscando es que el recaudo, por supuesto, no se trata de que finalmente el recaudo se caiga, sino que pues finalmente el recaudo, y ahí es donde está el equilibrio, el recaudo aumente. En la última reforma que hubo sustancial, el recaudo aumentó significativamente. Yo no sé en Bogotá cuánto es el porcentaje de recaudo respecto, porque pues finalmente se vuelve un tema interesante. ¿Es más el recaudo proveniente del aguardiente que del whisky o de bebidas superiores al 35? Muy alto. Mucho más alto el que podría proporcionar departamentos históricamente consumidores, pero entonces la relación de licores o de bienes de estas características legales e ilegales pues es inferior aquí en Bogotá, por lo tanto la tributación es más alta. Es más alta. Y es más, pero es más, los bogotanos consumen más aguardiente que licores superiores a 35. Digamos, no hay una estadística, ¿cierto? No hay una estadística al respecto, ¿sí? Solamente, o sea, la estadística está basada en la alcoholimetría. Bogotá consume tantos bienes graduados con tantos niveles de alcohol, con tantos grados alcoholimétricos, ¿sí? Pero ya la diferenciación entre whisky, aguardiente, vodka u otros, pues no tengo conocimiento. No está la estadística, porque ahí es donde va a estar, porque finalmente la discriminación, y para efectos de Bogotá, pues la discriminación y lo que alega la Unión Europea está en dos líneas. Una es la tarifa diferencial. Eso no quiere decir que la tarifa no pueda subir para todos. Lo segundo es el acceso. Bogotá tal vez es donde hay más fácil acceso. Si ustedes ven, pues finalmente uno ve aguardiente de todos los aguardientes en Bogotá, o casi todos. Uno ve todos los rones, uno ve todos los whiskies, o sea, el consumidor bogotano está acostumbrado a poder elegir. Lo que pasa es que finalmente la diferencia, y en Bogotá pues finalmente la Secretaría, corríjanme, pero no firma un contrato de introducción, simplemente emite las tornaguías para efectos de control. La OMC lo que está señalando es que en algunos departamentos, por ejemplo, es muy difícil vender ciertos productos importados o no existen. Y segundo, pues el tema de la discriminación. Toca hacerle seguimiento, es un tema bien interesante y es un ejemplo de la relación que tienen los TLCs, la OMC, con algo tan claro como el impuesto al consumo. Pero no solamente hablamos de bienes, hablamos también de servicios y servicios financieros. ¿Y qué me dice? El artículo de trato nacional, yo les hablaba de trato nacional en bienes, es decir, yo no puedo discriminar a un bien extranjero de un bien nacional, también se aplica en servicios, incluso un poco más allá. Acá, pues en servicios no es solamente el servicio que se preste, sino es el servicio que se presta desde el otro país, no lo puedo discriminar. ¿Y qué me dice? Se aplicarán las medidas tributarias sobre la renta, ganancias de capital o sobre el capital grabable de las empresas referentes a la adquisición o al consumo de servicios específicos, salvo que nada de lo dispuesto en este subpárrafo impedirá a una parte a condicionar la recepción
o continuación de la recepción de una ventaja relacionada con la adquisición o el consumo de servicios específicos al requisito de suministrar el servicio en su territorio. ¿Qué es lo que pasa? Para todos los efectos, lo que me establece el Trato Nacional en servicios es que yo no puedo, por ejemplo, establecer una retención en la fuente. Yo no puedo establecer una retención en la fuente que distinga entre un servicio extranjero de un servicio nacional. Lo que sí puedo establecer, miren la excepción, acá me está poniendo limitantes a la política, salvo que pueda condicionar la recepción o continuación de una ventaja relacionada con la adquisición o el consumo de servicios específicos al requisito de suministrar el servicio en su territorio. Es decir, lo que sí puedo establecer es que si viene y lo presta aquí en Colombia, le voy a dar una ventaja. No lo voy a hacer más gravoso, pero le puedo dar una ventaja. Y le puedo dar un incentivo, por ejemplo. Menciónenme, y yo creo que eso lo hablábamos, el tema de zonas francas. Zonas francas no regulan el impuesto de renta. Zonas francas no regula, zonas francas no regula el ICA. El impuesto de renta sí lo regula. Pero veíamos cómo, y eso es un tema que le está pasando a Bogotá, municipios aledaños entran a competir con Bogotá. ¿Qué pasa si yo, básicamente, en materia de servicios, empiezo a establecer una política de servicios que busque atraer y volver a Bogotá un clúster de servicios? Por supuesto, lo que yo voy a generar es que los servicios se presten desde Bogotá. Yo lo que quiero es básicamente ese beneficio y ese incentivo es que los servicios sean prestados desde Bogotá. Eso sí estaría de acuerdo con el principio de trato nacional. Vengan extranjeros, se instalan acá y tengan un beneficio. Lo que no puedo hacer es discriminarlos. Pero si básicamente otorgo un beneficio para que el servicio, porque veíamos que los servicios, a diferencia de los bienes, pueden ser prestados desde Estados Unidos o pueden ser prestados por una persona que venga acá, pues finalmente sí puedo generar esa política así. Es que ese ha sido un gran debate que se ha suscitado más que todo en materia de ICA, porque el ICA tiene muchas características de los tributos que se manejan a nivel internacional. ¿En qué sentido? Que uno de los principios que más debate ha causado es el de la territorialidad, ver finalmente dónde es que realmente se causa el impuesto. Entonces, las interpretaciones que se han tenido que dar por vía de concepto, por vía de doctrina, por parte de la Secretaría de Hacienda, siempre ha tenido que estar modificándose porque el Consejo de Estado a sí mismo determina que la evasión a través de mecanismos o de estructuras tributarias que se han manejado en los municipios aledaños, pues realmente terminan reduciendo un poco el recaudo que está teniendo Bogotá sobre este impuesto, y siendo que pues el ICA es uno, quizás el de mayor recaudo aquí en el distrito. ¿Sí? Es lo mismo que se hacen, digamos, sobre poner sedes matrices en jurisdicciones con tratamientos preferenciales y otros. Entonces, por ejemplo, Bogotá en este momento estamos hablando de construir un proceso de Bogotá región, una administración tributaria extendida, que obviamente es un paso muy difícil, pero pues nada sobra negociarlo. De acuerdo, y es muy interesante porque finalmente, o sea, ¿qué diferencia hay entre Bogotá y Chía? Ni siquiera un peaje. Bueno, mentiras, hay un peaje, pero de Chía a Bogotá no hay peaje. O hay personas que creen que saliendo y colocando una oficina fuera de Bogotá, entonces van a estar exentos del impuesto de ICA, cuando todas sus negociaciones y sus ventas y todo las movilizan desde dentro de Bogotá. O sea, está generándose para ellos mismos incluso un sobrecosto a su operación. Quieren de pronto buscar una figura para evadir. ¿Sí? Porque si no, yo no estoy en Bogotá, estoy fuera de Bogotá, pero cuando uno se da cuenta que toda su operación, toda su distribución, toda su comercialización está en torno a Bogotá. O sea, son humos, son cortinas de humo para distraer, pero cuando se audita a fondo y cuando se mira la prioridad, terminan aumentando. Lo mismo interesante, finalmente el TLC no está entrando a ese detalle. Lo que me está diciendo es, frente a los extranjeros, no los pueden discriminar. Y si fueran a discriminarlos, o sea, básicamente no los pueden discriminar, es absoluto. Pero lo que sí puede establecer es, en impuestos locales, sí podría señalar, perfecto, la tarifa de renta es distinta, porque estamos hablando renta, ganancias de capital sobre el capital gravable de las empresas referentes a la adquisición o el consumo de servicios específicos. Podría ser diferente la tarifa si se instala a si lo presta desde afuera. Ahí esa parte no entiendo. Por ejemplo, en Cota, ahí
y todas sus empresas, motivada para que toda la parte industrial se vaya hacia la región de ellos, ¿sí? Dan unos incentivos tributarios de ciertos años para que esas empresas disminuyan allá la parte impositiva, la parte de industria. Excepción de IVA. Es diferente cuando se produce, cuando se fabrica, cuando se produce en un sitio, a cuando se coloca una sucursal fuera. Sí, entonces se dice, tengo una fábrica de zapatos aquí en Bogotá, pero el 80% de mis ventas las hago en Cota. Entonces ahí es donde dice, no, donde se produce. ¿Dónde es la actividad? Exacto. Y esa es la discusión. Y ahí viene el tema que mencionaban, pues, o sea, la competencia, porque pues finalmente, ¿qué es lo que pasa? El TLC ya a una precisión, no va a entrar a regular finalmente, ni a entrar al detalle, porque pues finalmente el TLC es entre dos países. Si yo estoy discriminando entre Cota y Chía, o entre Cota, Chía y Bogotá, no, a lo que le interesa el TLC y las disposiciones del TLC es las empresas y los comerciantes y los industriales de la otra parte, del otro país. Si ya internamente hay una competencia pues tributaria, eso no lo entra a regular un TLC. Adicionalmente en servicios me regula el tema de nación más favorecida, y lo que me dice es: cada parte otorgará a los proveedores de servicios de otra parte un trato no menos favorable que el que le otorgue en circunstancias similares a los proveedores de servicios de cualquier otra parte o de un país que no sea parte. Es incluso más amplio, me dice: no solamente no discrimine los servicios con los nacionales, sino no me discrimine con la forma como yo grabo los servicios, por ejemplo, que sean prestados desde Chile o desde Estados Unidos. Tráteme de la misma forma. Y eso tiene efectos tributarios, eso ya lo hemos visto, pues finalmente en el diseño de mi política yo no puedo decir que los call centers, que de los servicios que vengan de Chile van a tener un tratamiento distinto si son prestados de Chile a si son prestados de Estados Unidos. ¿Cuál sería el sentido, por ejemplo, no sé, una asistencia técnica que me prestaron desde Chile, pago desde Colombia sujeto al 10%, ya está grabado el 10%, como la otra nación que es parte del TLC podría decir, no me dé un trato menos favorable que el que le aplica a Chile? De hecho, ni siquiera tengo un trato favorable, algo más favorable sería pues no le aplico retención. Pero ocurre, en virtud de un convenio de doble imposición yo puedo pactar que no pacto retención, y entonces 0%, pero entonces vamos con la lógica. La primera cláusula que le leí que era, se privilegia lo que dice el convenio. Entonces, si yo pacté en virtud de un convenio de doble imposición 0%, no se me aplica el tema de nación más favorecida, no es que le tenga que empezar a aplicar retención de la fuente a todos de 0%. Si no hubiera un convenio, y es ahí sí, ¿cuál sería la diferencia? A los chilenos les aplico una retención del 10% y a los americanos les aplico una retención del 0%, y no hay convenio. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues va a ser mucho más eficiente prestar un servicio desde Estados Unidos que prestarlo desde Chile. Y ahí básicamente lo que me busca el tema de nación más favorecida es que si no existe un convenio en alguno de los dos, yo no puedo tratar de forma diferente a dos estados que no tienen convenio. Si tienen convenio, se privilegia el convenio. Entonces, ¿qué es lo que estoy incentivando? La celebración de convenios con este artículo. Esa es la diferencia. Y que en la práctica, ¿qué ocurre? Así como estamos hablando de Cota, así estamos de Chía o de Tenjo o de Tabio o de cualquier otro municipio, pues también finalmente los países resuelven desde dónde prestan los servicios. ¿Por qué? Porque pues los impuestos son esenciales en los servicios. En los bienes, pues el arancel sigue siendo un efecto. Pero en los servicios donde hay esa inmaterialidad, pues la carga tributaria es esencial. Entonces, en materia de servicios, prevalecen los convenios de doble imposición sobre lo que hemos dicho del trato nacional y nación más favorecida. Hace algunos años había la discusión, y ahorita va a volver la discusión, sobre el tema del impuesto a los dividendos. Y básicamente la discusión es si se puede gravar con dividendos las empresas extranjeras frente a las empresas locales. Hoy en día no se podría.
Y no se podría porque pues finalmente estaríamos discriminando. Entonces, en el próximo semestre que vamos a tener pues finalmente discusiones sobre cómo va a ser esa reforma estructural, que seguramente va a tener un efecto también en ustedes. Pues lo que es claro es que yo no puedo a futuro entrar a establecer disposiciones que vayan contra lo que hemos hablado. Y ustedes me van a decir, ¿y qué pasa si básicamente el Congreso, o qué pasa si el Consejo lo impone? Básicamente hay dos opciones. Esa medida básicamente puede ser ilegal y se puede demandar la nulidad, porque pues finalmente ya el Consejo de Estado ha reconocido la aplicación directa de los TLCs. Entonces podrá haber la intención de un particular en demandar pues esa disposición en contravía de la ley que aprobó el TLC. Esa es una opción, y la hemos visto por ejemplo de forma reiterada con las ordenanzas, la hemos visto con otras disposiciones. O sea, el Consejo de Estado ha reconocido la aplicación directa de los tratados en Colombia y de las disposiciones de los tratados en Colombia. O la otra opción es el caso Panamá-OMC. Pues básicamente pues habrá un Estado que esté interesado en llevar esa reforma a un órgano de solución a alguno de los órganos de solución de diferencias, TLC o OMC, para que Colombia levante o modifique esa norma que considera violatoria de alguno de los artículos que estoy mencionando o de los artículos de la OMC. Entonces, en servicios y en bienes, en mercancías, ¿cómo se aplica trato nacional? Trato nacional, después de que paguen aranceles, yo no puedo discriminar un bien de otro bien. Y en impuestos, pues finalmente, por ejemplo, en IVA, no puedo tener un IVA diferencial. En servicios, ¿cómo se aplica trato nacional? Aplica para impuestos indirectos, no aplica a directos salvo que estén relacionados con la adquisición o consumo de servicios. Es decir, yo no puedo tener un ICA básicamente diferencial entre servicios. Sí puedo, ya lo vemos, si básicamente si busco que una empresa se instale en Bogotá, sí podría tener un impuesto predial distinto, pero pues finalmente pues el predial es sobre el predio, entonces pues es inocuo. Nación más favorecida, para mercancías pues no aplica. Yo aplico pues finalmente en virtud de un TLC, no puedo discriminar a las mercancías que vengan, en virtud de un TLC pues le voy a dar un trato distinto a las mercancías que vengan de un TLC, pero igual, no las puedo, una vez pasan la frontera, no puedo discriminarlas. Tengo que tratar a las mercancías extranjeras de la misma forma, sean brasileras, sean chinas o sea argentinas, de la misma forma. Quinto y sexto párrafos. Requisitos de desempeño, artículo 10.9 del TLC con Estados Unidos, y sus provisiones se aplican a las medidas tributarias. Yo no puedo establecer medidas tributarias que establezcan requisitos de desempeño. ¿Eso qué quiere decir? Yo no puedo otorgarle o señalarle que voy a tener, por ejemplo, en mi ordenanza, que el Consejo apruebe, que tengo una tarifa menor de ICA si es con productos fabricados en Bogotá. O le compro, por ejemplo, a productores bogotanos, que podría ser una forma de establecer. Usted tiene una tarifa de 2 puntos menores si hacemos encadenamiento productivo en Bogotá, con productos de Bogotá. Ahí, más que el hecho de que sean productos bogotanos, pues estaría discriminando el hecho de que ese productor o ese comerciante utilice productos bogotanos a productos extranjeros. Yo no podría establecer ese requisito de desempeño. Entonces me está estableciendo unas limitantes finalmente en la forma como diseño mis impuestos. Yo le puedo decir, usted tiene 2 puntos menos si va a producir en Bogotá. Por ejemplo, si comercializa productos hechos en Bogotá es distinto. Pero lo que no puedo decir es establecer lo que esas materias primas sean bogotanas o sean colombianas. Él puede traer su materia prima de China o puede traer su materia prima de Estados Unidos, donde quiera. Si no, pues es contrario a esa disposición. Y finalmente me establece el arbitramiento inversionista-Estado.
Y cuando hablo del arbitramiento inversionista-Estado, lo que me establece es que puede haber controversias por impuestos. Entonces veíamos que finalmente pues les daba dos opciones. Consejo de Estado, aplicación directa del TLC. El particular demanda la nulidad. OMC, el Estado demanda al Estado colombiano. Pero hay una tercera opción en impuestos, que es un arbitramiento tributario. Y es un arbitramiento tributario que es algo completamente extraño, y cuando empezábamos pues les mencionaba que sí había casos donde hay, dentro de las 5 controversias no hay una relacionada directamente con impuestos, pero por ejemplo, puede ser un impuesto expropiatorio, un predial, puede ser expropiatorio, y en ese caso, pues finalmente lo que me establece el TLC es, porque la OMC, acuérdense, no regula la inversión, el TLC me permite que yo tenga un arbitramiento inversionista-Estado, y ahí no sería la Secretaría, y no sería el distrito, sino sería el Estado colombiano, por impuestos. Y por impuestos si se llegan a considerar que son expropiatorios, y que es una expropiación indirecta. ¿Cuándo y cómo se les ocurre que sea una expropiación indirecta? Por ejemplo, si yo establezco un impuesto predial que tiene una tarifa cercana al 80% del valor del predio, pues eso es expropiatorio. Nadie lo va a poder pagar. Estoy yendo al absurdo, pero pues ya se ha visto, ya ha habido casos de controversias inversionistas-estados en impuestos. Dos preguntas. En cuanto a la competencia que mencionas, que sería el Estado, pero el Estado en cabeza del distrito. O sea, si es un impuesto distrital, no es un impuesto nacional. Entonces, claro, la competencia de... Ya, quien impone el impuesto, pues es el distrito, pero finalmente a quien va a demandar el inversionista no va a demandar al distrito, el inversionista va a demandar al Estado colombiano, a la nación, al todo. Así ha sido cualquiera de las 5 controversias que hay en este momento, en una u otra etapa, independiente, por ejemplo, que el ANLA sea la que revoque la licencia, pues el inversionista colombiano no va a demandar al ANLA en el CIADI, va a demandar al Estado colombiano. Eso es hablando de arbitramiento, pero entonces acá, ¿quién sería el tercero para dividir? El CIADI. Básicamente, el tercero no es, básicamente, las controversias inversionista-Estado que buscan, que no sea un árbitro o un arbitramiento local el que dirima la controversia. Una opción es, dentro del Banco Mundial, ha establecido un foro que se llama el CIADI, donde se resuelven las controversias en Washington, inversionista-Estado, con unas normas CIADI, porque lo que busca el inversionista son unas normas neutrales. Entonces, estamos hablando de un inversionista extranjero que se ve afectado por una regulación de carácter distrital, poniendo el ejemplo del predial, no va a demandar ante el Consejo de Estado porque no le interesa, no sé, no le interesa demandar directamente al Estado colombiano, sino Colombia, y vamos a establecer un arbitramiento por un tercer árbitro del CIADI. De acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que busca finalmente? Pero, sí. perdóname, si estoy hablando de inversionistas extranjeros, esa disposición en Colombia, yo no he entrado a Colombia, esa disposición en Colombia me va a afectar porque mi negocio, no sé, va a estar en un 80% fundamental en real estate. Sí. Ahora, se trataría de, yo ya tengo actos administrativos particulares que me están afectando, o veo que en Colombia hay estas disposiciones que me van a afectar, y si yo entro a Colombia y establezco mi negocio en Colombia, pues no me va a servir porque no me es rentable. Hay que distinguir, tiene que haber una inversión. La noción de inversión, dependiendo del tratado o del capítulo de inversión o del tratado de protección de inversiones o del capítulo de inversiones, puede, pero en ningún caso es simplemente la mera expectativa. Tiene que haber un perjuicio, o sea, tiene que haber un daño. Puede ser, en este caso, que tenga, dependiendo del tratado, se habla de preestablecimiento y de posestablecimiento. Posestablecimiento es que tenga los predios, y tiene los predios y sale una modificación del predial. Él ya hizo la inversión. Otra opción es donde básicamente está anunciando, obtuvo ya la licencia de la curaduría, tiene el negocio, ha hecho algunas inversiones y finalmente sale una norma que modifique, lo pongo, por ejemplo, hace el anuncio, y anuncia
la construcción de todo un centro empresarial en el distrito, y sale una norma que modifica, por ejemplo, que los edificios que tengan más de 10 pisos pagan un impuesto predial del 80%. Él todavía no tiene el edificio, él simplemente lo anunció, ya hizo, tiene una fiducia, no ha empezado a construir, no ha movido el primer ladrillo, pero ya tiene planos, ya tiene permisos, ya tiene licencias. Ahí también podría ser otro caso. Distinto, si tiene simplemente la mera expectativa y está anunciando y dice, y ni siquiera tiene planos, no puede llegar a demandar. Lo que pasa es que finalmente él podrá llegar a demandar si la norma es abiertamente contraria. Pero lo que pasa es que lo que estamos hablando del 80%, pues finalmente ahí es el 80% para todo el mundo. ¿Es arbitrario o se estableció y el sacrificio fiscal lo están asumiendo tanto colombianos como extranjeros? Es lo que tiene que entrar a evaluarse. Entonces, en ese caso iría la demanda contra ese decreto, no sé, que modificó o que estableció la nueva tarifa del predial. En ese caso, pues él demandaría, pero finalmente a él ya no le interesa tanto que el decreto, porque en una controversia inversionista-Estado no le interesa tanto que el decreto siga o no siga, simplemente él quiere es indemnización. Él se vio afectado en su inversión, se vio afectado en su negocio. Es que, de hecho, hace poco estábamos hablando sobre doble imposición y también sobre este tipo de controversias. Salía el tema que, digamos, los países que han firmado TLCs con Colombia han estado bastante preocupados en cuanto a medidas de carácter social que se han tomado aquí en Colombia. Una de las que le están poniendo mucha lupa es sobre la regulación del proceso de consulta previa, porque por consulta previa se han caído muchísimos procesos de inversión extranjera en el país. Y aparte de eso, no solo los de consulta previa que se hacen sobre minorías, sino también todo el proceso que se le dio a las juntas comunales en regiones aptas para explotación de cualquier tipo de proyectos mineroenergéticos. Entonces, digamos, creo que, y ya se había visto, hay varias jurisdicciones, varios países que han firmado con Colombia que están a punto de entrar a un proceso de arbitramiento o entrar en un conflicto internacional en cuanto a que esas reglas como tal nunca se tuvieron en cuenta al momento de firmar el TLC, pero entonces sí les están modificando sus situaciones personales. De acuerdo, o sea, un inversionista que se ve afectado por una consulta previa que no es transparente y finalmente donde él considera que puede haber una violación al trato nacional, una violación a alguno de los derechos que establece el capítulo de inversión o el tratado de protección de inversiones, pues finalmente ya ni siquiera tiene que solicitarle a su estado, como se ocurre en la OMC, él directamente puede llevar la controversia al CIADI. Es decir, la controversia que en este momento inicia México es pública. Claro, no es el Estado mexicano, es la empresa, es el inversionista contra el Estado colombiano. Por eso, pues finalmente es en un foro neutral, porque pues finalmente aquí es básicamente, como filosóficamente se entiende, es yo estoy demandando al Estado, fuera del Estado, para que me diriman esa controversia que tengo del Estado. ¿Por qué no ante el Consejo de Estado? ¿O por qué no un arbitramiento bajo leyes locales? Porque pues finalmente el inversionista quiere ya es salir y obtener su indemnización. Entonces el propósito es indemnizatorio, sí, más no restablecimiento. No, o sea, la norma incluso en controversias de inversión, pues finalmente el decreto puede continuar. Lo que pasa es que el Estado va a tener que evaluar finalmente si le van a llegar otras demandas de otros inversionistas, pero la norma no se modifica, contrario a lo que ocurre con lo que veíamos por ejemplo en la OMC, donde la OMC no entra a decir cómo, pero me dice que tengo que modificar la norma. Pero ahí ese Estado, porque la OMC es Estado, no entra a obtener una indemnización, y los particulares afectados no entran a obtener una indemnización. La indemnización seguramente la van a manejar, por ejemplo, eso está ocurriendo en el caso Panamá Calzado, ahí sí con una demanda al Consejo de Estado de la norma en concreto, buscando posteriormente pues solicitar la devolución de lo pagado. Veamos un caso concreto.
caso de los cuadernos. El caso de los cuadernos es un caso de cómo aplica el principio de trato nacional. Miren lo que salió. Para efectos de IVA, únicamente conservarán la calidad de bienes y servicios exentos con derecho de devolución bimestral, entre otros, los impresos contemplados en el artículo 478 del Estatuto Tributario, los productores de cuadernos de tipo escolar de la subpartida 48-20-2020, entre otros. Esta es una norma que aprobó el Congreso. No estoy hablando de impuestos locales, estoy hablando del IVA. ¿Qué pasa? Para todos los efectos, pues finalmente no es clara la norma. Cuando ustedes hablan de cuadernos de tipo, productores de cuadernos de tipo escolar de la subpartida 48-2020, la primera pregunta que surge es, ¿y los cuadernos importados pagan o no pagan IVA? Pues los productores acá, los productores en el otro país, uno dice, pues finalmente la lógica terminó siendo, si hablo de productores, son los productores acá. Y entonces los cuadernos importados. Pero ¿para qué voy a hablar de una subpartida arancelaria si en última implica que hay pues, comercio transfronterizo? Básicamente el IVA por política, como ya ha habido una serie de problemas en la descripción del producto, por técnica legislativa muchas veces prefieren remitirse a una subpartida, así sea solamente para impuestos locales. Pero eso es un buen punto. Uno diría, bueno, pero ¿por qué estoy hablando de subpartida si simplemente debería decir los productores de cuadernos de tipo escolar? Ahí el tema es que la ventaja del arancel del sistema armonizado pues me permite decir qué entiendo por esos cuadernos. Para todos los efectos, si ustedes ven, hoy en día cada vez son más, en IVA particularmente, las normas que refieren a la subpartida. Incluso en el proyecto de ley de régimen propio, en la última versión, cuando hablo de alcohol, ya no me enredo diciendo el alcohol que tenga estas condiciones, no, el alcohol que dice el arancel. Ya para eso, pues finalmente el alcohol potable, pues me lo define, entonces es más un tema de técnica legislativa, pero hubiera podido ser un buen punto. ¿Para qué hablo de una subpartida que involucra un proceso de importación, pero no todo su referencia a subpartida requiere importaciones? Simplemente me estoy refiriendo al sistema de clasificación y a todo lo que implica el sistema armonizado de una subpartida. Pero pues la duda es válida. Los productores de cuadernos de tipo escolar de la subpartida 48-2020, los importados, los nacionales, pues durante mucho tiempo, y yo creo que parte también de que se hubiera incluido una subpartida ayudó, pues se pensaba que pues los importados también se incluían. ¿Qué pasa? Básicamente, el tema tributario no solamente les interesa a ustedes como secretaría, el tema tributario también le interesa a los productores nacionales, porque es un tema de competitividad. Pues acá básicamente, ¿qué ocurrió? En octubre del año 2014, una persona, probablemente un competidor, un productor de cuadernos colombianos, solicita un concepto. Y el concepto es básicamente, los libros de la partida 48-2020 se encuentran exentos del IVA en la importación. Pues la DIAN llega al problema que se enfrenta es analizar y llega a la conclusión de que esta redacción pues simplemente le permite concluir que al hablar de productores es lo producido aquí en Colombia que lo puede controlar. Y en ese sentido pues llega a la conclusión de que los cuadernos importados sí pagan IVA. Es decir, tenemos cuadernos importados por la subpartida 48-2020 pagan IVA. Cuadernos producidos en Colombia no pagan IVA. ¿Qué creen que ocurrió? Pues inmediatamente, básicamente lo que se buscó es, en virtud del artículo 3 del GATT, acuérdense de lo que me dice el artículo 3 del GATT, volvámonos ya al puro principio, los productos importados no estaban sujetos ni directa ni indirectamente a impuestos interiores u otras cargas interiores de cualquier clase que sean superiores a los aplicados directa o indirectamente a los productos nacionales similares. Se buscó levantar pues esta disposición. Entonces pues finalmente la DIAN era la que tenía el problema. El Congreso lo reglamentó, lo legisló, pero la DIAN tenía el problema. Y el problema es básicamente cómo trataba, porque pues si digo que sí tenían que aplicar IVA, ¿cuál es el primer problema que tiene la DIAN? Si digo que sí tenían que haber pagado y no lo pagaron, tengo que cobrarles, tengo que sancionarlos. Entonces hoy en día, después de muchas discusiones, ¿cómo quedó?
quedó con este oficio y básicamente concluyó que los cuadernos importados que vengan de países con TLC y vengan con países con CAN, de la Comunidad Andina, esos no pagan IVA por el principio de trato nacional. El problema para todos los efectos es que eso no me está incluyendo la OMC, entonces seguramente aquellos cuadernos que vengan de China o de Asia, si tienen que pagarlo, y eso hoy en día está demandado. Entonces, miren cómo algo tan simple como una disposición tiene un tema concreto, y tiene un tema concreto de una decisión de la administración, una decisión del importador y una decisión pues finalmente en sí del mercado. Una pregunta. Pero entonces en ese caso uno no entiende por qué este cuento del cartel de los cuadernos, por qué si los de la China sí tienen que pagar su impuesto y son en el mercado son los más económicos, pese a que tienen más carga tributaria. Los otros que tienen una excepción, sus costos se reducen, ¿por qué son? Bueno, ¿Por qué se presta eso? No terminaría de entender la lógica. cualquier tema de alegación del cartel pues es antes del 2015, son conductas, y antes del 2014 los cuadernos chinos no pagaban, ahora sí tienen que pagar. Y segundo, pues finalmente es un tema de competencia, es un tema de mercado. Lo que entiendo de todos los productos de la China es la mano de obra. Sí. Básicamente la mano de obra colombiana, entre comillas, es muy costosa con respecto a la mano de obra china. Hay muchos factores, mano de obra, volumen de producción, costos, maquinaria. Con un costo muy bajo le cargan el IVA y sigue siendo barato. Sigue siendo ¿De acuerdo? Entonces, los productos de China antes pagaban IVA, pues ahora, pero ahora también. Ahora tienen que pagar. Antes no pagaban IVA, Antes no pagaban, pero ¿por qué? ahora tienen que pagarlo. Pero ¿y antes por qué no? ¿Cómo hacen qué? No, la administración no lo estaba cobrando. Y entonces básicamente lo que está demandado es, finalmente el tema es la sanción que generó, porque pues la conclusión a la que llegó la DIAN es que esos cuadernos sí tuvieron que haber en la nacionalización pagado IVA. Y ustedes como funcionarios, o sea, yo fui funcionario, no puedo decir, yo no le cobro, lo que tengo que iniciar es un proceso de cobro. Y primero una fiscalización, porque si llegué a la conclusión de que la norma como estaba redactada aplicaba solamente para lo producido en Colombia, con independencia de que sea contrario al principio de trato nacional, hay un principio de legalidad. Entonces finalmente el concepto lo que me señaló es, los cuadernos que vengan de TLCs, esos no pagan IVA, los que se importaron y los que vengan a futuro, y de Comunidad Andina, pero los otros que vinieron y fueron declarados sin pagar IVA, pues yo como funcionario no tengo otra opción que fiscalizarlos. O sea, seguramente una vez se inicie el proceso de fiscalización va a demandar y va a buscar pues llevar ese proceso hasta el Consejo de Estado para que se pronuncie, pero pues La DIAN sí estaba entendiendo que esa norma cubría tanto lo producido local como hasta que le preguntaron, ¿de acuerdo? como lo importado. Y es decir, básicamente donde cobra más importancia la relación entre, nuevamente, comercio internacional e impuestos. Esto es lo que queríamos pues de esta charla, o sea, básicamente presentarles la relación que tenía entre que cobra cada vez más importancia los impuestos y los distintos TLCs. Nuevamente, en conclusión, los TLCs no me establecen impuestos, los TLCs me establecen normas en la forma como manejo mi política tributaria, sí, y donde es claro que no puedo ni discriminar y finalmente pues si así lo hago, pues tiene unas consecuencias.